Bien, vamos a comenzar entonces con la clase número 10, que como lo anticipamos al final de la clase 9, tiene que ver con comenzar el recorrido de una de las dimensiones, de las tres dimensiones del objeto de la psicología, que comienza a ser trabajada después de el final del introspeccionismo, que nosotros lo situamos en la primera, segunda década del siglo XX. Recuerden ustedes que teníamos, de acuerdo a Wallman y Lagash, lo que veníamos trabajando, tres dimensiones del objeto de estudio que se definían a partir de ese momento histórico, que eran conducta, conciencia e inconsciente. Nosotros vamos a trabajar en las próximas tres clases las psicologías objetivistas o naturalistas, que van a abordar la dimensión de la conducta. Y conciencia e inconsciente quedarán para el año que viene, para ser trabajadas con la profesora Ansaldi bajo la modalidad que ella tiene. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase. Ustedes, estamos en la unidad 3, ustedes tenían que leer para hoy los textos de Miller sobre William James, el de James de Percepto y Concepto, y les agregué que había quedado pendiente, se me pasó al final de la clase pasada, el de Wallman, la página 24 a 32, donde ahí aparece unas referencias al funcionalismo a James, y nos interesa ahí lo que él plantea sobre lo que vamos a ver ahora del enfoque biológico utilitario. Bien, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a trabajar? Ustedes ya estas lecturas las tienen, así que los nombres que les voy a ir de los temas le van a resultar conocidos. Vamos a ver primero, bueno, como hacemos siempre, una introducción para situar, contextualizar un poco el tema general que vamos a trabajar, que en este caso es el funcionalismo, que es la primera escuela de psicología objetivista y que nace en Estados Unidos. Después el enfoque biológico utilitario en psicología, que lo introduce James. La conciencia, el concepto de conciencia, el hábito, qué idea tenía James de lo que es la conciencia. Vamos a ver las diferencias con Wundt. Un nuevo modelo de conciencia, la importancia que le da al hábito, y por último el concepto de emoción que él introduce, ¿no? Una novedad también muy importante, porque sitúa esto dentro del campo de la ciencia, la emoción, por la conceptualización que él hace. Bien, vamos entonces a comenzar con este recorrido del funcionalismo que como decíamos, es la primera escuela de psicología objetivista en Norteamérica. Y un antecedente, no vamos a reforzar, ya lo dijimos, pero lo vamos a mencionar varias veces, un antecedente de lo que va a ser después el conductismo en la clase 12. Uno de los antecedentes. Bueno, entonces acá llegamos a un punto que tenemos que retomar algunas cuestiones que habíamos mencionado anteriormente. ¿Ustedes se acuerdan en la clase que vimos el capítulo 2 de Lagash, allá por la Filmina 6 o 7, que después de presentar la propuesta epistemológica de Lagash de división de las escuelas de psicología en objetivistas y naturalistas, objetivistas, subjetivistas o naturalistas humanistas, nosotros nos preguntamos en una diapositiva cómo era posible que existiesen psicologías objetivistas si la psicología tradicional venía trabajando sobre el sujeto. Y ahí apareció
Jack Black, horrorizado, ¿se acuerdan? Bien, bueno. No podía entender él tampoco qué era lo que estaba pasando. Psicología del objeto, que estudian el objeto. Bueno, acá comenzamos, ahora llegamos. Y tenemos más elementos para entender ahora este pasaje de una psicología del sujeto a una psicología del objeto. ¿Por qué tenemos más elementos? Y bueno, porque ahora aprendimos cuál era el contexto científico a fines del siglo XIX que apuntaba hacia el objeto. Y había que ir hacia el objeto, ingeniárselas de alguna manera para hacer una psicología del objeto, ¿no? Dejar un poquito atrás al sujeto y empezar a hablar el lenguaje del objeto, el lenguaje de las ciencias naturales, ¿no? Los granaderos y todo eso. Bien, ya lo habíamos visto con Wundt. Wundt intentó hacer ese movimiento hacia el objeto cuando entró en el laboratorio, cuando se ponía a hablar el lenguaje de los ejes cartesianos, cuando se agarró de la psicofisiología, cuando... bueno, pero no dejaba, no lo soltaba el sujeto. No lo soltaba. Estaba ahí, yendo del sujeto, como decíamos, una mochila de siglo. Tampoco de un día para el otro lo podía dejar. Dejando al sujeto un poco, pero lo tenía ahí, el corazoncito de la metafísica, y yendo hacia el objeto. Lentamente yendo haciendo el cambio hacia el objeto. Bueno, acá la cosa va a ser ya a todo vapor. En James, ya él va a sentar las bases de cómo hay que ir de manera sólida y efectiva hacia el objeto. También vamos a encontrar en James rasgos del sujeto, pero no tan acentuados como en Wundt. Claro, ustedes ya se habrán dado cuenta cuando dijimos los temas que íbamos a recorrer, apareció por ahí la palabra conciencia. Bueno, James está del lado del sujeto, pero tiene todo está rodeado de un montón de otros conceptos que ya lo ponen del lado del objeto. Lo que pasa es que es mucho más ingenioso James. La movida que hace hacia el objeto y que prepara para unas psicologías efectivamente y verdaderamente del objeto, como van a hacer allá el conductismo, el movimiento es mucho más interesante, la propuesta de cómo ir hacia el objeto. Entonces acá estamos entendiendo de a poquito estas psicologías del objeto, que parecían tan extrañas en su momento, que dejamos abierto ahí un signo de interrogación. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ahora hay elementos históricos y le vamos a agregar más para ver cómo es ese cambio desde el sujeto hacia el objeto, dentro de la psicología. Todo en pos de, bueno, acentuarse en el plano científico. O sea, ser una disciplina científica. Hacia ahí también un poco está el propósito ahí. Producir un conocimiento con formato científico, que era lo que buscaba Wundt. Le salió más o menos, pero bueno, ahora lo van a perfeccionar con un nuevo lenguaje dentro de la psicología. El funcionalismo, vamos, surge con William James. William James, 1842-1910. Tenemos que situarnos medio en paralelo con Wundt, este señor. Es más, algunos dicen que este es otro de los padres de y ustedes en el texto de Miller, en la biografía, es otro de los padres de la psicología. Lo que pasa es que no era tan concienzudo, lo habrán visto con Miller, como era un poco... tenía cierta aversión por algunas cuestiones de la ciencia positiva él. Entonces, si bien él señalaba lo experimental como algo necesario en la psicología, nunca lo practicó. Así dice Miller. Él estaba de acuerdo en que la psicología tenga, pero él nunca fue a un laboratorio a hacer experimentos de psicología. Bueno, entonces, es más, fíjense una anécdota. En Harvard, en 1874 o 75, él fundó un laboratorio de psicología experimental y lo dejó. Si lo hubiera seguido, hoy estaríamos hablando de él y no de Wundt. Si lo hubiera seguido. Pero fue así. O sea, 4 o 5 años antes del 79 de Leipzig. O sea, él se adelantó. Pero no fue tan concienzudo ni tan constante, perseverante, voluntarioso como era Wundt, que era un alemán ordenado, y seguía el tanquecito para adelante. Este no, este era más, ahora vamos a ver,
iba para acá, la biografía de él lo menciona, ¿no? Primero medicina, después después se va de viaje, ¿no? Una familia con mucha plata, bueno, muy inquieto, no era para estar metido en un laboratorio. Segunda mitad del siglo XIX, estamos ahí, como dijimos, uno, ahí con la bastardilla, de los antecedentes inmediatos del conductismo. Uno. Después tenemos el otro que es Pavlov. Y bueno, y acá está el primero de los temas que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? El enfoque biológico utilitario. James es quien va a acercar las ideas de la biología a la psicología. Ahí empieza la línea del objeto, en este acercamiento. Él va a hacer una mudanza, va a tomar conceptos de la biología y los va a traer para la psicología y va a resignificar el lenguaje de la psicología con estas palabras, nuevas palabras que vienen de la biología. Las cosas en psicología se van a empezar a decir desde palabras de la biología. Ese es el cambio que él va a ir haciendo en este viaje desde el sujeto hacia el objeto, ¿no? Uno de los cambios es acercar la biología a la psicología. El otro cambio es lo utilitario, porque es enfoque biológico utilitario, hay dos términos. Y lo utilitario viene del lado del pragmatismo, que lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver esta parte, cómo él hace este acercamiento entre la biología, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este acercamiento que él hace? Traer a la biología para la psicología. Y después vamos a ver cómo introduce el pragmatismo en psicología y qué impacto tiene. Y cómo queda la psicología como una nueva versión de la psicología hace. Acuérdense que venimos, situarse históricamente, estamos segunda mitad del siglo XIX y venimos de siglos de psicología tradicional, filosofía, a la sombra de la filosofía. Y este señor viene y ¡pluc!, da vuelta las cosas con esta nueva propuesta. Vamos entonces a ver la primera cuestión, que es el tema de la biología. Ahí en los textos que ustedes tenían se menciona que durante el siglo XIX, la segunda mitad, ocurren dos revoluciones en la psicología. La primera ya la vimos, la primera revolución, lo que se llama la primera revolución es el pasaje de la filosofía a la fisiología, al mundo de la ciencia, esto que estuvimos hablando con Boone, que lo repetimos infinidad de veces. Eso se llama la primera revolución. La segunda revolución es esta que hace James, que es la de introducir los conceptos de la biología dentro de la psicología. A eso se llama la segunda revolución. ¿Qué conceptos? Lo que están ahí. Adaptación al medio, herencia, evolución, aprendizaje. Todas palabritas que servían para describir el mundo de la biología, la teoría de la evolución, ¿no? La nueva forma de ver la vida, ¿no? En relación con el medio ambiente, ¿no? Los seres vivientes incluidos en un medio ambiente que tratan de adaptarse, el tema de la herencia, ¿no? De que los aprendizajes de una generación se pasan a la otra, bueno, la teoría de la evolución que van cambiando, bueno, todo eso, todas esas palabras, James se las ingenia para que el mundo de la psicología, de las palabras, se recubra de esta, que haya una intersección, que se cruce, que se combinen. Que los procesos psicológicos sean descritos a partir de estas palabras. Ahora vamos a ver ejemplos. Ya vimos algunos, lo que pasa es que no los dijimos de esta manera, pero ya estaban ahí metidos. ¿Se acuerdan Darwin y las emociones en el hombre y en los animales? Cuando vimos ese ejemplo, en los desafíos, está todo eso ya está ahí preparándose. Ya se está preparando, pero es Darwin todavía, no es James. Bueno, ¿cómo pensar lo psíquico desde estas ideas? ¿Cómo pensar lo psíquico desde estas ideas? Ahí vienen, las próximas dos filminas, ejemplos de este cambio, esta migración que hace James de la biología a la psicología. Vamos al primero, que es retomar un poco lo que vimos la vez pasada. Darwin, lo tenemos a Darwin, que nos había dicho que, ya sabemos por la teoría de la evolución, que los comportamientos que desarrollan los
seres vivos, en su relación con el medio ambiente, tienen una finalidad. Y esa finalidad es adaptarse. Es decir, lograr una homeostasis, un equilibrio entre el ser vivo y el medio ambiente. Es decir, ese es el concepto de adaptación. Equilibrio entre uno y otro. Si cambia el medio, el ser viviente realiza unos comportamientos para adaptarse, acomodarse. Seguimos. Bien, eso lo vimos la vez pasada en el tema de las emociones. Que las emociones de los animales, agresión, miedo, todo tiene que ver con la biología, están al servicio de determinados fines. La supervivencia, adaptarse a las situaciones, la agresión, porque si hay que defenderse o bueno, hay que huir, bueno, el miedo, si viene el depredador, bueno, todo ese tipo de comportamientos o conductas, allá arriba comportamientos, que le sirven a fines adaptativos, que es sobrevivir. Bien. Entonces, acá tenemos el león gritando, metiendo miedo, la gacela corriendo también temerosa y el otro agresivo tratando de agarrarlo para alimentarse. Todas las cosas que pasan en el mundo animal. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo es el pasaje entonces? Dice Jen, la psicología va a tener que estudiar las formas humanas de adaptación. Esto es muy importante después para el conductismo. Cómo el ser humano, en esta lógica de ser viviente o organismo medio, que se adapta, que logra un equilibrio, bueno, traslademos esa lógica a los seres humanos que viven en un medio ambiente social cultural, bueno, las formas de adaptación, los comportamientos para adaptarse a la sociedad, cómo tiene que responder el hombre frente a determinadas situaciones, con qué conducta, comportamiento, para adaptarse en determinados contextos o situaciones sociales. Una nueva forma de enfocar la psicología, empezar a definir el objeto de la psicología, qué le interesa, qué van a estudiar los psicólogos. ¿La conciencia de laboratorio de Wundt? No, formas de adaptación de los seres humanos en su medio ambiente. Cambia la cosa. Ya el foco es otro. Y después vamos a ver que si cambia el objeto, cambia el método. Método y objeto siempre van juntos. ¿Por qué? ¿Cómo estudiar estas formas de adaptación o estos comportamientos? Empirismo, observación objetiva, acuérdense lo que vimos en la clase pasada. Hay que empezar a juntar una cosa con otra. Bueno, acá tenemos un ejemplo entonces de la palabra adaptación, que viene de la biología, cómo trasladarla y empezar a ver la psicología desde esta perspectiva. ¿Por qué les digo esto? Acuérdense cuando veamos a Watson. Watson en esto, no lo dice así, pero está usando esto. Él va a decir, la psicología no solamente tiene que estudiar el comportamiento de la conducta, sino que tiene que modificarlo. Ahí está la palabra adaptación. Ahí está la palabra adaptación. Cuando él dice, tiene que modificar esto, tiene que adaptar los comportamientos de las personas a las situaciones sociales. ¿Cuál es la mejor manera? La psicología. ¿Qué puede decir respecto de, por ejemplo, comportamientos que estén desviados o que sean disfuncionales, que no rindan? Entonces, ahí viene la psicología conductista a modificar esas conductas disfuncionales para que se adapten mejor a la situación social en la que están incluidos esos seres humanos. Por ejemplo, podría ser una adicción, una patología, una adicción. Es un comportamiento, una conducta disfuncional, no adaptada, desde esta perspectiva, no adaptada. Entonces, los conductistas, desde la psicología clínica, desarrollarán técnicas de corrección de esa disfuncionalidad, de esa conducta disfuncional. ¿Para qué? Para que se vuelva funcional, es decir, adaptada, y deje de ser patológica, y la persona se pueda adaptar, ¿no? Y pueda ir a trabajar, estudiar, ¿no? Y hacer una vida normal. Bueno,
Esa es la idea para que ustedes vayan viendo cómo se proyecta esta palabra, adaptación, después en lo que sigue. No va a hablar de adaptación, Watson, no usa estas palabras, pero acá empieza todo. James le facilita, dice, hace el cambio, ¿no? La vía, cuando viene el tren, y va por una vía y le cambia, pasa para el otro lado, y bueno, eso lo hace James. Eso lo hace James, ese cambio. Después todas estas palabras a lo mejor se silencian, pero la mentalidad en psicología cambia a partir de esto que está haciendo James. Después los demás lo van a usar a su manera. Vamos al otro ejemplo. Este es interesantísimo. Este es espectacular. Lo que hace James acá es realmente creativo. Es creativo. Bueno, tenemos las conductas reflejas, que son las conductas de los organismos allí en la naturaleza, vagando, se manejan con conductas reflejas. Nacen, tienen algunos reflejos y eso les permite empezar a moverse en el mundo. Y después tenemos en los seres humanos las conductas voluntarias. Diferencia fundamental entre los seres en estado natural y en el estado de la cultura. Pónganse naturaleza-cultura. Cuando ponen naturaleza acá, cultura de allá. Conductas voluntarias, dirigidas, propio de los seres humanos. Este esquema también lo podemos utilizar, porque ustedes seguramente ya se estarán acordando que en Psicología del Desarrollo 1 vieron algo parecido. Cuando nacemos con un paquete, con un pool de conductas reflejas. El chico, el neonato, el recién nacido, es puro reflejo. Después se van a instalar las conductas voluntarias, dirigidas. Con el tiempo, a medida que vaya creciendo, el desarrollo psicológico, las funciones, aparece el yo, ¿no? Que puede dirigir para acá, para allá, esto quiero, esto no quiero, y los reflejos se van perdiendo. Entonces lo podemos ver de dos lugares esto. Naturaleza, cultura, o en el hombre mismo, nacimiento, neonato y adulto. Los dos movimientos se pueden ver perfectamente en esto. Ahora, ¿qué pasa? El esquema de las conductas reflejas es sencillo. Es estímulo, respuesta, ya lo habíamos visto. Frente a un estímulo, siempre el organismo, que la flechita podríamos decir, responde de la misma manera. Ese es el esquema reflejo. Lo vamos a ver en detalle después con Pavlov en la próxima clase. Como es. Pero es sencillo. Un estímulo desencadena siempre la misma respuesta. Eso es un reflejo. Es una unidad muy sencilla de comportamiento. Ahora, las conductas voluntarias tienen una diferencia. Se apoyan sobre las conductas reflejas, porque ustedes habrán visto que todo el desarrollo psicológico se apoya sobre el cuerpo, sobre lo que lo original, sobre lo de nacimiento. O si ustedes quieren, el ser humano se construye en tanto especie, deviene del orden natural, que es puro reflejo, que es puro esto. Pero el ser humano le agrega algo a eso. ¿Qué es? Que entre el estímulo y la respuesta aparece una nueva organización. Eso es lo que nos diferencia, que es el sujeto. Allá en el medio ponemos el sujeto. No estaba, hay que instalarlo. Segundo nacimiento. Eso se instala, conductas voluntarias. La voluntad tiene que ver con el mundo del sujeto. Ahí en el texto aparecen como funciones mentales superiores. Es la conciencia, es el sujeto, la voluntad, el yo, bueno, lo psíquico, llámenlo como quieran. Pero eso que no está en la naturaleza y que está en la cultura, que es nuevo, pensémoslo en términos de evolución, ¿no? Teoría de la evolución. Teoría de la evolución, ¿no? Y aparece algo nuevo acá, todas las especies se manejan acá, pero hay una especie diferente que es el ser humano, que tiene esta estructura de ahí abajo. Eso azul. Entonces, dice James, acá viene la cuestión genial y creativa de James. Eso azul es también producto de la evolución. La conciencia es el resultado de la evolución. Es como si fuera un órgano más o un sistema orgánico más, la metáfora, que le permite al hombre realizar mejores adaptaciones. Listo, espectacular. Espectacular. Es decir, la conciencia es un instrumento
que a través del pensamiento, la imaginación, la reflexión, la anticipación, ¿no? El cálculo, bueno, todo lo que hemos logrado los seres humanos, ¿no? La voluntad, ¿no? Todo eso, dice James, está al servicio de lograr mejores adaptaciones. Es decir, que la pasemos mejor en la vida. Como los animales, con sus reflejos, sencillitos, pero nosotros somos más complicados, tenemos una conciencia, que nos permite crear un montón de cosas nuevas, que no estaban. Pero, ahí está el tema. Él utiliza estas dos palabras, evolución y adaptación. Es un resultado de la evolución, la conciencia, no es ninguna cosa mágica, se explica por la teoría de la evolución, y apareció como una necesidad adaptativa. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos otra lectura de la psicología desde la biología. La palabra conciencia ahora entra dentro de la lógica de la biología. Ahí él empieza a mirar los conceptos psicológicos desde la biología, desde la vida, desde la vida. Desde la vida en términos de cómo venía, ¿no? en la evolución. Y entonces, lo psicológico es parte de la vida también. De la vida biológica, pero en una escala superior, distinta, en otro plano. Pero tiene que ver con la vida, no es algo ajeno. No es un acto de creación, ¿no? Un alma que lo puso Dios. No. Surge también, ¿no? Emerge de el empuje vital, ¿no? en el planeta, que se diversifica, ¿no? a través de especies, de distintos organismos. Bueno, plum, apareció el hombre, y en el hombre aparece este plus que no está en ningún lado, que está solo ahí, pero que tiene que ver también con lo bio, ¿no? Con la vida. Se explica a partir de la vida y de como una prolongación del cuerpo, de los procesos corporales, pero en otro plano. Ustedes lo van a ver en Freud también con el concepto de pulsión. Cuando él dice, la pulsión es ese concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Y ahí articula el cuerpo con lo psíquico. El cuerpo con lo psíquico. Bien, bueno, muy bien. Bien, el enfoque biológico utilitario, ahora vamos al pragmatismo, ¿no? El pragmatismo es la otra pata del enfoque biológico utilitario. La otra pata del enfoque biológico utilitario, ya vimos el acercamiento que hace James de la biología a la psicología. Ahora esta nueva palabrita, ¿con qué tiene que ver? La filosofía pragmática, un enfoque pragmático del conocimiento. Ahí ustedes tienen el texto, percepto y concepto, denle una miradita porque él explica cómo este concepto del pragmatismo ingresa como una nueva forma de producir conocimiento en la filosofía, ¿no? Pragma tiene que ver con acción, viene del griego y tiene que ver con, si lo traducimos, con acción, hecho. Acción, hecho. Es decir, pragmatismo tendrá que ver con el actuar, con el hacer, con lo que con realizar, concretar cosas. Entonces, cómo esta acción, este hacer, este realizar, este volver un hecho, lo psicológico, ¿no? La psicología que se apropie de esta palabra. Recordemos, venimos de una psicología detrás del escritorio, como decíamos los filósofos, especulando y escribiendo. Esa era la idea del conocimiento psicológico. Ahora este conocimiento psicológico se vuelve acción, se proyecta en un acto, se precipita en un acto, en un hecho que transforma la realidad, va hacia afuera. Acá tenemos en esta acción el movimiento hacia el objeto. Así como cuando nos acercamos a la biología, nos acercamos al mundo del objeto, acá tenemos la otra vertiente que James introduce para movilizar esta psicología metafísica hacia una psicología del objeto. ¿A través de qué? De la palabra acción. Con la acción voy hacia el mundo exterior. Bien, ¿de qué manera el pragmatismo influye en la psicología? Vamos a hacer acá un repasito de lo que ya sabemos
para situar al pragmatismo, como dijimos que tenía que ver con una forma de producir conocimiento, ¿no? El pragmatismo, vamos a relacionarlo con otras dos formas de producir conocimiento que nosotros ya habíamos mencionado allá en la precientífica, que eran el racionalismo y el empirismo. Para lo cual, estos racionalismo y empirismo relacionaban el mundo interior con el mundo exterior. Ahora lo vamos a ver. Y a ver qué novedad introduce el pragmatismo que no había introducido ninguno de los dos movimientos filosóficos anteriores. Entonces, en la relación mundo interior-mundo exterior, vamos a poner, en estos circulitos vamos a representar la conciencia, y acá vamos a poner en el mundo interior las cosas. ¿Cómo plantea la relación entre la conciencia, entre el interior y el exterior, cada uno de estos? En el racionalismo, ya lo habíamos visto, con Descartes, prioriza, ¿no?, el movimiento hacia la reflexión racional, la lógica racional, ¿no? Es la razón, el centro y la garantía de todo conocimiento claro y distinto, como diría Descartes. Y en ese sentido las cosas se dejan en un segundo o tercer plano porque son engañosas. Son engañosas, la percepción es engañosa. El empirismo resalta el momento de las cosas, no el momento de la conciencia. Y dice, toda idea proviene de un estímulo, de una percepción sensible, de lo sensible, de los órganos sensoriales. Acuérdense aquella definición. Toda idea, para saber si es verdadera, tiene que ser una sensación debilitada. Entonces ahí la prioridad está en las cosas. En cambio, en el pragmatismo, miren el movimiento que va a hacer James. No lo hace James, lo hace con otro, pero en psicología, ¿cómo lo va a dejar? Esto es genérico para el pragmatismo, pero después esto lo vamos a traducir en psicología. La conciencia se proyecta hacia las cosas a través de una acción. La conciencia, el pensamiento se vuelve acción. Se conectan las cosas, ya no al modo del empirismo, que estaba como pasivo esperando que me influya el mundo, no, con el pragmatismo, y acá ustedes se van a acordar de alguien que allá lo habíamos presentado cuando vimos el extrovertido, es acción, es la palabra que le gusta al extrovertido y que le gusta a nuestro amigo Chuck Norris. Acción, es las personas, ¿no?, o los posicionamientos en la vida que tienen que ver con que el pensamiento se vuelva acción, que me sirva para transformar el mundo, que sea útil, que se transforme en un hecho, que no quede solamente como una pura reflexión acá, sino que eso que produje internamente, como una imaginación, como una conclusión, como lo que fuere, afuera. ¿Para qué sirve ese pensamiento? Por eso decíamos hace un ratito con Watson. La psicología, dice Watson, no solamente tiene que generar nuevos conocimientos y estudiar la conducta, tiene que modelar la conducta, tiene que ir y cambiarla. ¿De dónde saca Watson? Eso, de acá, del pragmatismo de James. James le dice, hagamos psicología, escribamos libros de psicología, pero no para guardarlos en la biblioteca, los libros y el conocimiento, y que queden ahí, dormidos. No, después de eso, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿En qué lo utilizamos? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a modificar? Es decir, que tenga un vector, una salida, una conexión con el mundo exterior, y que esa conexión sea para transformarlo en el mundo exterior. Transformar una conducta o un comportamiento. Esas son las psicologías objetivistas. Ahí está el objeto. Ahí está el movimiento hacia el objeto. Ahí está el movimiento hacia el objeto. Ahí se va armando el objeto desde esta perspectiva. La perspectiva pragmática. Vamos a dar ejemplos. Miren, estos memes son espectaculares. Miren. Dice, ¿y si en vez de decirlo lo haces? ¿Y si en vez de pensarlo lo intentás?
y si en vez de soñarlo lo vuelves realidad? Los dos momentos, ¿no? El momento, podríamos decir, del introvertido y el momento del extrovertido. El momento del introvertido son los que dicen, los que piensan, los que sueñan. Y se quedan ahí, ¿no? Diciendo que van a hacer, tienen grandes planes, ¿no? Los piensan, ¿no? Vamos a hacer esto, sí, el año que viene, el otro año, ¿no? Sueñan, después no hacen nada. Todo bla bla y acá, ¿no? El mundo en la cabeza, como decimos. Ahora, viene el extrovertido con esta posición pragmática y dice, y bueno, hagámoslo, intentémoslo, ¿no? Volvámoslo realidad. Eso es pragmatismo. Bajar la idea, ¿no? Sacarla de la conciencia y ponerla en el mundo. El mundo en las manos. Acción, Chuck Norris. Eso es pragmatismo. O bien, como dice nuestro amigo Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas se dicen solas. Espectacular también. Buenísimo. ¿Por qué? Basta de decir, hagamos. Porque el hacer mismo está mostrando el significado de lo que queremos. En el hacer se va a notar lo que podríamos haber dicho, pero no lo dijimos, lo hicimos. Tiene un significado el hacer. Eso es pragmatismo también. Eso es pragmatismo. Bueno, acá vamos viendo una cosa. Woody Allen es norteamericano. Y todo esto hay que pensarlo en la cultura norteamericana, precisamente. Pragmatismo, gente de acción, gente que quiere conquistar el mundo, que el capitalismo, que producen objetos, cosas, transforman, ¿no? la economía, ¿no? la maquinaria, toda esa maquinaria, ese hacer, esa pasión por el hacer, ya demasiado intensa, podríamos decir, que tienen que estar haciendo todo el tiempo. Bueno, eso es la cultura norteamericana. Y acá van a nacer las psicologías objetivistas de manera fuerte. Entonces vamos viendo una cosa que ya la vez pasada lo habíamos planteado. Que todas estas psicologías no son al margen de los contextos culturales en los cuales surgen. No son al margen. Por eso pusimos la vez pasada, como el quinto ítem, los países donde surgen estas escuelas de psicología. Los países donde surgen. Y acá vamos viendo que una cosa tiene que ver con la otra. Los medios académicos, que son parte de la cultura, también absorben estas cosas. Por eso el introspeccionismo en Norteamérica no anduvo. Porque el introspeccionismo, que es conciencia, todo allá en el laboratorio encerrado, no sirve para nada. Para ellos no les sirve. Ellos quieren una psicología de acción. Una psicología que permita cambiar a la gente, ¿no? El sueño americano. Después lo vamos a ver con el pequeño Albert, el audiovisual ese, porque ahí explica no solamente el experimento, el pequeño Albert, cuando lleguemos a la clase 12 con Watson. Ahí explica no solamente el experimento del pequeño Albert, sino cómo prende la propuesta del conductismo de Watson y por qué prende en la sociedad norteamericana. En el norteamericano medio de la década del 20 y del 30. Pero todo sale de acá, del pragmatismo. ¿Y eso quién lo hizo? James. James preparó todo para lo que después venía. Bueno, la historia de las ideas. Bueno, entonces acá llegamos a otra cuestión muy interesante que también está en los textos, que resume todo lo anterior, y es que James, con el pragmatismo, va a introducir esta idea de lo utilitario, del para qué. Acá está lo utilitario, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve lo otro? ¿En qué medida me es útil este conocimiento? Esa es la pregunta que está detrás del pragmatismo en psicología. Bueno, ¿para qué está? Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Para qué? Acá viene el ejemplo, por favor tengan el texto de Miller, que ahora lo vamos a leer, una anécdota que ejemplifica en la vida de James, esta anécdota ejemplifica el uso, valga la redundancia, de estas ideas del pragmatismo. Cómo él aplicó, de alguna manera, en su propia experiencia, esto que acabamos de poner acá, cómo utilizar las funciones psicológicas en una situación concreta y para resolver un problema concreto. Las funciones psíquicas al servicio del para qué. Pensarlas
desde su utilidad a las funciones psíquicas. ¿Cómo las puedo usar? No solamente estudiar hacia adentro. Ver los elementos de conciencia, las leyes de asociación, bla, bla, bla. Todo eso es descriptivo, como decíamos. Acá no. Acá hacemos ese momento. Porque eso es hacer ciencia también. Pero después, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Útil. Útil. Vamos entonces a leer el texto de Miller. Página 102, 103. Ustedes ya lo habrán leído, esta anécdota. Cuando él se empieza a deprimir en un momento de su vida, se vieron que tenía una salud media lábil, ¿no? Media problemática. Y en un momento la cuestión anímica de él empezó a irse para abajo, se deprimió, entró en un estado de melancolía, como dice el texto, y empezaron a frecuentar las ideas de, bueno, no quiero vivir más. Y entonces ahí él resuelve esta depresión apelando a, ahora vamos a ver entre líneas, a unas funciones psicológicas de él mismo, que va a ser la voluntad, y con eso sale de la depresión. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo de cómo él en su propia biografía, en un momento muy oscuro de su vida, utilizando la función psicológica de la voluntad, resuelve esta melancolía profunda en la que había entrado, sale airoso y bueno, y ahí vuelve a la vida, ¿no? Porque la melancolía es ir hacia la muerte. Él con esto vuelve hacia la vida. Resuelve un problema, pero utilizando esta función psicológica, es decir, pragmatismo. Vamos a leerlo. Su ánimo siguió decayendo. Se iba para abajo. En la primavera de 1870 se encontraba sumido en la más honda melancolía. Su voluntad de vivir se encontraba en el punto más bajo. Se hallaba en medio de una crisis espiritual decisiva, paralizado por una sensación de impotencia moral, enfermo del alma por falta, según él entendía, de una filosofía con la que vivir. Una depresión importante. El positivismo le repelía. Fue en estos meses oscuros cuando comenzó a construir su filosofía, no como ejercicio intelectual, sino como medida desesperada que no podía dejar de adoptar si quería seguir viviendo. Ya ahí está lo pragmático. Es decir, no una filosofía como ejercicio intelectual, sino como una medida desesperada para poder seguir viviendo. Es decir, una filosofía práctica tenía que buscar. Si no, no encuentro el sentido de la vida, como diría la logoterapia de Frank, que la vimos la vez pasada, la comentamos. Si no le encuentro sentido a la vida, me vengo a pique. Esto no sigue. Entonces, una filosofía que me permita vivir, no para pensar, porque ya tengo ganas de vivir y ahora no sé qué hacer con mi vida, entonces pienso. No, ni ganas de vivir tengo. Entonces tengo que encontrar una filosofía que justifique eso, que me saque de este estado. El punto de viraje se produjo al descubrir un cierto número de ensayos de Charles Renouvier sobre el libre albedrío. El libre albedrío, ¿no? La libertad de hacer. Renouvier le convenció de que las actividades de la mente, acá empieza, tienen efectos causales sobre el organismo. Es decir, que si las actividades mentales influyen sobre el estado del organismo. Posibilidad que rechazaba de plano la fisiología materialista de entonces. Entonces, la fisiología materialista era un obstáculo para poder pensar estas cosas. Pero él encontró un texto que le decía, sí, se puede, entonces dale para ahí. Y que estas actividades pueden gobernarse por elección deliberada. Mi primer acto de libre albedrío, hizo constar en su diario en la época en que comenzó a leer a Renouvier, será creer en el libre albedrío. A partir de entonces, la filosofía de James se identificó con sus convicciones personales. Y su primera convicción, acá viene, fue que debía creer en la eficacia de la voluntad, creer que por pura fe podría curarse. Creer en la eficacia de la voluntad. Que a partir de la voluntad, es decir, de esta función psicológica, podría curarse. Es decir, resolver un problema que él tenía.
Entonces la pregunta que está detrás es ¿para qué sirve la voluntad? Y para curarme. Con esta perspectiva de Renouvier, es para curarme y resolver. ¿Por qué? Porque influye sobre mi organismo, las actividades mentales, y de esa manera puedo resolver el problema concreto que yo tengo. Bien, entonces vamos a resumir en el próxima esto que acabamos de ver. Ejemplo, James, melancolía, ideas de suicidio, ¿cómo la supera? ¿Cómo la supera? La supera apelando a creer en la eficacia de la voluntad y la eficacia de la voluntad, eficacia de una función psíquica. Es eficaz, produce hechos, produce resultados, resuelve cosas. Resuelve cosas de afuera, ¿no? O de mi propio cuerpo. Las actividades de la mente tienen efectos causales, influyen sobre el organismo. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después, que es cómo él piensa las emociones, cómo articula la emoción, lo psíquico con el cuerpo. Entonces, de vuelta, el momento del objeto. De vuelta el momento del objeto. El cuerpo ahí presente en la psicología. Bien. Vamos entonces armando este enfoque biológico utilitario. Las ideas de la biología, por un lado, y las ideas del pragmatismo, que van ingresando y van armando esta nueva psicología, esta nueva forma de pensar lo psíquico. Esta nueva forma de pensar lo psíquico. Pensarlo con un vector, como decíamos, el de la acción, ¿no? O el que va hacia la vida, ¿no? Hacia el objeto. Hacia el objeto. Desde la conciencia. No deja la conciencia. Por eso, ahora vamos a ver, ¿no? Enseguida, el tema de la conciencia en James. ¿Cuál es el enfoque que él le da a la conciencia? Sigue hablando de conciencia. Volvemos a repetir, son siglos. No se puede de un día para el otro dejar todo y... ¿no? El que va a dejar todo va a ser Watson. Pero bueno, ya es un poquito más adelante. Ya está como más seguro. Acá James tenía su corazoncito, por eso Miller dice William James, filósofo. Lo pone todavía un poquito del lado de la filosofía. Pero es una filosofía práctica. Es distinto. Una filosofía práctica para resolver cosas. Es decir, conciencia y acción. Todavía estamos ahí, con la conciencia, con una... ¿no? Como decíamos, Wundt en el laboratorio. Va hacia el objeto, pero está con la conciencia. Bueno, ¿cuál es el modelo de conciencia? ¿Se acuerdan que la palabrita conciencia para nosotros podía tener mucho significado? Bueno, acá llegamos a otro significado de conciencia. No la fragmentada del laboratorio de Wundt, ¿no? Sino la conciencia tal cual se presenta en la vida real. Entonces, ahí él distingue dos tipos o dos momentos o dos estados de conciencia. El primero, es el que él llama permanente, ¿no? Y el otro transitorio. El permanente es más estático, es el del introspeccionismo. Es permanente, es como una fotografía, lo que hacía Wundt en el laboratorio, es el introspeccionismo. Los transitorios son más, heraclitianos. ¿Heraclitianos? ¿Se acuerdan de Heráclito? El fluir, el río, ¿no? Que nosotros dijimos, la conciencia tal cual se nos presenta, si la observamos, los pensamientos uno detrás del otro, bueno, la conciencia cotidiana. Ese es William James. Entonces él utiliza, para describir estos dos estados de conciencia, bien, él no niega lo que hacía Wundt, pero él dice, hay otro estado, que es el que a mí me interesa. Claro, fíjense, era un militante de la vida, James. Era un militante de la vida, ¿no? Esas personas, esas almas sensibles, ¿no? Que se deprimen, ¿no? Pero después van y llegan al fondo de las cosas, de los procesos. Entonces, claro, cuando le toca describir la conciencia, esta conciencia estática no tenía que ver con la vida, con el movimiento, con el fluir, con el día a día, con los organismos, ¿no? En el medio ambiente natural. Esta conciencia estática permanente era la conciencia, como decíamos la vez pasada, disecada, es decir, muerta, en un laboratorio que la estudiaba Wundt. Bueno, pero era una cosa ahí que... Él no. Él, como es medio vitalista, así, ¿no? Como que la cosa le fluye, quería ir a la vida que es movimiento. Entonces tenía que poner un modelo de conciencia que fuese análogo a esa perspectiva, ¿no? Hacer una metáfora de la vida. La conciencia de él es una metáfora de la vida. Entonces, utiliza, fíjense de vuelta, la biología, la vida, utiliza el pájaro.
¿no? El vuelo del pájaro. Entonces él dice, los pájaros tienen estos dos estados, ¿no? Como la conciencia, es como el pájaro, ¿no? Se detienen, descansa, serían los momentos permanentes, estáticos, ¿no? Y después el pájaro vuela, ¿no? Va para acá, va para allá, ¿no? Ahí tenemos la parte fluida o cambiante de la conciencia, que es la que hace que el pájaro sea pájaro, que vuela, porque el pájaro que no vuela no es pájaro, ¿no? Si hay algo que distingue a los pájaros, que vuelan, si no serían otra cosa, ¿no? Cuando están quietos acá, están quietos y caminan por el... es igual que cualquier animal, ¿no? Pero entonces la conciencia verdadera, la que la distingue, es esto del movimiento. Lo otro le quita lo esencial, podríamos decir. Bueno. El hábito. Otro capítulo importantísimo de James, ¿no? La importancia que él le da al hábito, porque el hábito ¿el hábito qué es? Es un comportamiento o una conducta aprendida, y que se instala en la vida de uno. Ahora la vamos a ver a caracterizar. Y de alguna manera es el motor de la acción. Porque para modificar algo hay que repetirlo. Él salió de la melancolía, con esta voluntad férrea, pero repitiendo y saliendo, no se sale de un día para el otro. A veces semanas, meses. Entonces, instalar hábitos, instalar conductas aprendidas, nuevas, para modificar otras, y ahí está el tema de la acción, es algo que entra dentro de esta lógica pragmática. El hábito, recuerden esta palabrita y esto que acabamos de escribir, nos va lo vamos a volver a pensar cuando veamos el reflejo condicionado. Porque el reflejo condicionado es una unidad para fabricar hábitos, si ustedes quieren. O es un hábito en miniatura. Después vamos a ver entonces con Pablo cómo se fabrican los reflejos condicionados o estos hábitos. Pero empieza con James. El hábito es importante, dice, porque primero es un comportamiento, es una conducta y es acción. Diferenciar entre hábito e instinto. El instinto se hereda y es de la especie, ya viene como los reflejos, pero son conductas más complejas, y el hábito se aprende y es del individuo, es de cada individuo. ¿Se acuerdan aquella diferencia entre lo ontogenético y lo filogenético que habíamos allá en las primeras clases que habíamos visto? Bueno, más o menos la misma perspectiva. Bueno, esto podríamos decir es Watson. Esto es Watson. Los hábitos establecidos se pueden cambiar y adquirir otros nuevos a voluntad. A voluntad. Ahí está la palabrita que viene de la conciencia, de la función psíquica, y el movimiento de la acción pragmático que está ahí arriba. ¿No? Se pueden cambiar. ¿Cómo cambiar o cómo instalar un hábito? Para crear un nuevo hábito. Entonces él da como una especie de regla, de cosas que hay que tener en cuenta. Determinación para no recaer, disciplina, tener continuidad, motivación, buscar incentivos. Esto lo pueden aplicar ustedes perfectamente, ténganlo en cuenta, con papelito ahí anotado, William James, gracias, para estudiar. Porque el hábito de estudiar. El hábito de estudiar. El estudiante universitario tiene que tener esto funcionando de manera aceitada y automática, sin esfuerzo. Pero hay que instalarlo, ese es el tema. Hay que instalarlo. Entonces, determinación para no recaer. Me aflojé, me pusieron un aplazo, no aprobé el trabajo práctico. Entonces, no, determinación, no voy a recaer. Tengo que volver a estudiar porque esto no lo entendí, me costó. Al principio a todo el mundo le cuesta, no hay que hacerse problema. Esto es para todo. No hay que hacerse un mundo con un pequeño tropezón. Disciplina, tener continuidad. No distraerse. Todos los días, 2, 3, 4, 5 horas estudiando. Apagar todas las redes sociales que nos distraen, entonces le doy continuidad. Y ahí voy instalando el hábito, ¿no? Repetición, todos los días. No es de un día para el otro esto,
Y motivación, buscar incentivos. ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Me gusta? ¿Qué? La psicología, enseñar, ¿qué es lo que es? Entonces, tener claro también eso. Y eso es un motorcito también, ¿no? Para poder seguir y aguantar, ¿no? 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿no? Entonces, el motivo por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si esto lo hago, dice James, ya empezó allá esto, no es un invento de hoy en día. Si esto lo hago de manera sostenida en el tiempo, instalo el hábito. En este caso es en el hábito de estudiar. Estudiar en la academia, estudiar en la universidad, que no es estudiar en el secundario, 2 o 3 fotocopias y con eso apruebo. No, acá es distinto. Entonces, claro, el primer año cuesta, porque uno viene y ya en el segundo, tercer año, tácate, ¿no? Y nos gusta, ¿no? Porque la motivación ahí está también, que esto nos guste, que no sea un esfuerzo sin sentido, ¿no? Un sufrimiento que no cuando se termina, no, que no se termine más, por favor, está buenísimo, ¿no? Entonces todo esto, el hábito de estudiar, se puede aplicar. Fíjense que esto es una psicología para aplicar, ¿no? Acá vemos siempre el enfoque hacia la acción, el enfoque pragmático, ¿eh? Esa salida de James, ¿no? Para que, bueno, sirva para resolver problemas, ¿no? Aprendamos psicología para después trasladarlo a situaciones que son disfuncionales, problemáticas, y tengamos una herramienta nueva que la proporciona la ciencia, la psicología que estudio, y el problema concreto, práctico, listo, ya está, lo resolví. Ese es el enfoque de las psicologías objetivistas. Entiendan eso porque es lo que está en la base. Lo que está en la base. Hasta hoy en día, hasta hoy en día. Bien práctico, nada de detenerse mucho en la reflexión, ¿no? Se puede pasar por ahí, pero enseguida a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Esa es la palabra. Y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Ahí está. ¿Qué hacemos con esto? Bien, y vamos llegando al final. El último tema, la emoción, ¿no? Para lo cual ahora vamos a leer también una partecita. La vuelta de tuerca. Dijimos hace un ratito que él iba a conectar la emoción con el cuerpo. Ese es el otro giro. Fíjense que siempre va hacia el objeto, James. Siempre va hacia el objeto. De alguna manera lo pone. Como acción, como organismo, como cuerpo, como biología, como... Siempre trae algo del objeto, del mundo exterior, y lo pone ahí para conectarlo con la psicología. Que la psicología deje de ser tradicional y se vuelva otra cosa. Ahí se va redefiniendo el objeto de la psicología. Bueno, ya no va a ser más una sustancia espiritual ni un elemento de naturaleza puramente psíquica, sino que va a tener, como siempre decimos nosotros, su momento corporal. La emoción, a partir de James, tiene un momento corporal. Algo tiene que pasar en el cuerpo para que después se vea reflejado y expresado y vivenciado como emoción. Pero tiene esa instancia corporal. Está conectada al cuerpo la emoción. Bueno, entonces, ahí en el texto ustedes van a ver la descripción que hace, ¿no? Se lo puede pensar desde varios lugares el tema de la conexión al cuerpo. Él habla de cambios orgánicos. La emoción es la consecuencia de los cambios orgánicos, de la percepción de esos cambios orgánicos, ¿no? Primero se producen los cambios orgánicos y después viene lo que nosotros sentimos como miedo, como alegría, como tristeza, es decir, la emoción, pero primero está ese momento biológico. Lo importante de esto es que la base biológica va a permitir llevar al mundo de la ciencia. Porque en la medida en que esté anclada al cuerpo lo puedo estudiar desde la perspectiva científica. Entonces puedo estudiar la emoción desde una perspectiva científica, porque tiene base corporal. Ese es el punto donde la psicología en este aspecto se vuelve científica. Es otra forma de acercarse al materialismo, podríamos decir, a el organismo, a los procesos orgánicos, de esta dimensión del objeto que venimos acentuando. Bueno, entonces vamos a leer otro fragmento chiquitito de James, en el texto de Millet, pero va a hablar James. Como la otra vez, ¿se acuerdan que habló Boone? Bueno, ahora va a hablar James. Vamos a la página 106, 107. 106, 107, Teoría de la emoción de James Lange. Cómo él explica
esta conexión de la emoción con el cuerpo y los procesos orgánicos. Nuestra forma natural de pensar, dice James, página 106, en letra chiquita, en estas emociones más toscas es que la percepción mental de algún hecho excita el afecto mental que denominamos emoción. Percibimos algo y aparece automáticamente la emoción. Y que este último estado de nuestra mente suscita la expresión corporal. ¿Sí? Porque tenemos una emoción, después nos pasa algo en el cuerpo, ya sea como un gesto, como una conducta o lo que fuera. Mi teoría, por el contrario, es que los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho excitante y que nuestro sentimiento de estos mismos cambios conforme se producen es la emoción. Es decir, después de la percepción del hecho, ahora vamos a dar ejemplos, viene el cambio corporal y después viene la emoción. Percepción del hecho, cambios orgánicos y ahí registro de la emoción. Y no es percepción del hecho, emoción y después cambios orgánicos en el cuerpo. El sentido común dice, hemos perdido nuestra fortuna, luego estamos tristes y lloramos. Nos encontramos con un oso, nos asustamos y echamos a correr. Nos insulta un rival, nos enfurecemos y golpeamos. La hipótesis que se trata de defender aquí es que este orden de secuencia es incorrecto, que uno de los estados mentales no es inducido directamente por el otro, que las manifestaciones corporales han de interponerse primero entre los dos estados. Es decir, entre la percepción del oso y el miedo que me da, o que percibo. Y entonces dice, y que la afirmación más racional es que sentimos tristeza porque lloramos, ira porque golpeamos y miedo porque temblamos. Es decir, es el cuerpo el que produce la emoción. ¿Por qué? Ese por qué es el corporal, la causa. Tristeza porque lloramos. Ira porque golpeamos, el cuerpo, la causa. Miedo porque temblamos. El temblor es la causa del miedo. Es decir, el cuerpo genera algo que después nosotros nombramos como emoción. Lloramos, tristeza, es decir, primero el cuerpo, luego la emoción. Bien. Hay varias formas de interpretar esto. Una es ir a lo puramente biológico, es decir, ir hacia estos cambios orgánicos, estudiarlos en su detalle, en el sistema nervioso, las glándulas, etcétera, etcétera. Ese podría ser una perspectiva. La otra es detenernos en el cuerpo, pero no ya a ir hacia la célula, podríamos decir, sino ir hacia la expresión del cuerpo. Y con esto vamos a ir cerrando. Esto es muy interesante porque es psicología aplicada de una. De alguna manera, con esto, él nos está diciendo que los gestos, las posturas, los movimientos corporales preceden, están antes que la emoción. Entonces nos podemos preguntar, porque se lo pregunta y nos lo demuestra Amy Cuddy, la psicóloga social que nosotros vimos un fragmento, ¿se acuerdan? En los desafíos, que vimos un fragmento chiquito. Bueno, a continuación, ustedes van a tener que ver el audiovisual completo de la conferencia de más de 20 minutos, la conferencia TED, donde ella explica toda esta cuestión del lenguaje corporal y cómo a través del lenguaje corporal podemos modelar nuestra identidad personal. A través del lenguaje corporal, según como lo usemos, modelamos la identidad personal. Es decir, a través del cuerpo, los gestos y las posturas, etcétera, etcétera, ahora vamos a ver cómo, podemos producir efectos en la identidad personal, es decir, en el registro del sujeto. El objeto modela al sujeto. Y hay una mediación ahí. Vamos a ver cómo es esa mediación. Bien, ¿cómo hay que pensar esto? ¿Cómo hay que pensarlo? Lo explica Amy Cuddy. Nosotros ahora le estamos poniendo en palabras, estamos aproximando el tema. Después en el audiovisual ustedes lo ven
Y está clarísimo cómo lo explica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, tómense 2 minutos por día, 3 minutos, no sé cuánto, y todos los días, hábitos de James. Todos los días hagan esto, dice Amicudi, y van a terminar modelando su identidad personal. Hagan esto, hagan ciertos gestos y posturas. Es decir, desde el cuerpo ir produciendo efectos sobre el mundo interior. Bueno, la pregunta que invertimos acá, y que de alguna manera tomamos el ejemplo de James cuando él usó su voluntad ahí en ese momento del declive, y es, ¿qué pasa si voluntariamente y de manera repetida, qué pasa con nuestras emociones si de manera voluntaria y repetida realizamos determinados gestos y posturas que estén asociados a esas emociones? Ya lo habíamos visto, lo vuelvo a repetir. Habíamos dicho que el sentimiento de poder tenía que ver con un movimiento del cuerpo de apertura, cuando vieron el fragmento chiquito. Y que la percepción de sumisión, ¿no? De sentirse chiquitito, de que uno no sirve para nada, de que el otro... tenía que ver con el movimiento del cuerpo de hacerse precisamente chiquitito, encogerse, de tratar de desaparecer desde lo corporal. Entonces ella dice, hagamos al revés. ¿Qué pasa si yo todos los días practico gestos y posturas asociados a este sentimiento de poder? Como una cosa está conectada con la otra y hay un ida y vuelta, evidentemente esto a la larga va a terminar repercutiendo sobre el plano psicológico, estos movimientos y gestos corporales. Entonces voy a ir construyendo, a partir de esos gestos y posturas, un lugar psíquico asociado a esos gestos y posturas. Si es de poder, será de poder; si será de depresión, será de depresión. Es decir, el comportamiento que se da a nivel del cuerpo modela nuestra identidad personal, dice ella. Vieron que los depresivos, el depresivo tiene una posición corporal, porque expresa con sus gestos y su cuerpo lo que le está pasando adentro. Entonces es hacia adentro, chico, se viene para abajo, medio encorvado, ¿no? Como que no encara la vida, ¿no? Con entusiasmo, avancemos, tenemos un proyecto, porque no tiene proyecto. No hay horizonte, no hay futuro, ¿no? Todo es oscuro, no hay sueños, no hay nada por hacer, no hay voluntad. Entonces el cuerpo expresa todo eso que está dentro. Cudi dice, hagamos al revés. Induzcamos en nuestro cuerpo gestos asociados a lo que queremos lograr en términos de mundo interior, y eso va a ir armando el camino. Eso va a ir armando el camino. Entonces, acá tenemos, fíjense las distintas formas en que el cuerpo expresa estados emocionales, estados internos. El cuerpo. Lo que dice Cudi es, si nosotros inducimos estas posturas, vamos a inducir también los estados que espontáneamente vienen asociados a estas posiciones corporales, los estados internos. ¿Por qué? Por esta doble vía. Bueno, el tema concreto. Esta doble vía, ¿de dónde sale históricamente? James. James fue el que instaló la doble vía, ¿no? La emoción y el cuerpo están conectados. Pensemos eso, pensemos así, dice James. Entonces lo interesante, acá tienen para verlo, pero yo le dejo el enlace ahí en el aula virtual, no se hagan problema. Lo interesante de esto es que cuando uno entiende un poco el funcionalismo, de qué se trata, ¿no? y lo puede ver así desde lejos y se da cuenta de esto funcionalista, vemos en la conferencia de Amicudi, que es del, como les decía la vez pasada, del 2015 y 2012, es decir, 130 años después de James, y decimos, este es James con peluca, teñido de rubio, diciéndonos su teoría de la emoción Lange. Es el mismo. James Lange, la teoría de la emoción, es Amicudi hablando. Es funcionalismo en estado puro. Claro, Amicudi es norteamericana. Amicudi es norteamericana,
y le entró el funcionalismo en la cabeza. Sigue vigente en la academia norteamericana, sigue vigente este pensamiento de James. No se ha movido un centímetro. Es impresionante, es impresionante. Escúchenla desde la perspectiva de James y está hablando, parecería que lo está leyendo a James. Resignificado, con todo un montón de lenguaje, todo ahí, ¿verdad? Pero sí cita la teoría de la evolución, los animales, la continuidad de las emociones. Está hablando de lo mismo. Es decir, academia norteamericana, psicología del objeto. Prendió y quedó ahí. Es para los norteamericanos. Y lo vemos 130 años después en una conferencia TED. Bueno, es muy llamativo. Muy llamativo. Bien. Vamos entonces a terminar con esto. Como siempre, dejamos preparado lo que sigue. Y lo que sigue está conectado, a ver, no está conectado de manera directa, porque después, vamos a ver, a Pavlov, reflexología en la clase 11, tienen que leer a Miller, el texto de Pavlov, no está conectado directamente, porque Pavlov de Rusia es otro momento, es otra perspectiva, no es psicología Pavlov, es reflexología, pero como ya lo dijimos, los psicólogos después utilizaron algunas cuestiones de Pavlov, les vino bárbaro. Entonces, esto lo vamos a conectar, el funcionalismo y la reflexología en la clase 12, con el conductismo. Porque son los dos antecedentes fuertes junto con la psicología animal del conductismo. Entonces tenemos que pasar por Pavlov. Clase que viene, vamos a ver, el núcleo de eso es el reflejo condicionado. El núcleo de ese texto, el núcleo de Pavlov, de lo que vamos a ver de la clase, es reflejo condicionado. ¿Qué es el reflejo condicionado? Y el experimento condicionador, que no es ni más ni menos que cómo se fabrica, cómo se construye un reflejo condicionado. Los 4 pasos para construir un reflejo condicionado, es decir, generar un aprendizaje en un organismo. Y ahí vamos a ver el famoso experimento del perro con la saliva, el alimento, la campanita, los chasquidos, vuelven los metrónomos, ¿no? Ya lo habíamos dicho, los metrónomos acá en los laboratorios en esta época tenían mucha utilidad, ¿no? Y se los implementaba en los experimentos por las características que tienen. Entonces, vamos también a ver ese momento histórico del famoso experimento del perro de Pavlov. Bueno, entonces quedamos así. Lean el texto de Miller, de Pavlov, fisiólogo, vamos a volver a la fisiología, al cuerpo, al objeto, otro momento del objeto, que después van a confluir todo esto en un estado mucho más puro del objeto, ya sin conciencia, sin ningún resabio mentalista, como decía Watson, sacar a toda la psicología mentalista, echarla, en la clase 12. Bien, nos vemos entonces la clase 11 con Pavlov, sus experimentos y el reflejo condicionado. Muchas gracias.